Últimamente, los tiempos que corren, con esto de las redes sociales y todo, el mundo se está como polarizando, ¿no? O sea, sale una película o una serie o algo y hay gente que dice, ¡guau! Es buenísima, ¡guau! Brutal, tienes que verla. Y otra gente te dice, vaya mierda, vaya Sofía, lo peor, no la veas, que es una puta mierda. Y esto con todo, o sea, con todas las cosas. Tenemos tendencia por esto de, claro, las redes sociales es como, o sea, de redes sociales siempre ha habido, pero eran más pequeñas, ¿no? La gente que conocías en el pueblo, o sea, yo qué sé, gente con la que te saludas, ¿no? Gente que conoces, o sea, pues había opiniones y claro, normalmente las opiniones que tenemos, pues genuinamente vamos un poco perdidos y siempre, como ya os dije en algún vídeo, somos borregos, ¿no? Somos gregarios, pues nos intentamos fiar un poco de lo que dice uno, dice el otro, intentas tener tu idea, pero acabas tendiéndote para un lado o para otro, no tanto en lo que tú crees más bien, sino mucho influenciado por lo que dicen otros. ¿Qué pasa? Que cuando no son unos cuantos en una red social, como podría ser físicamente, en un pueblo, un grupo de amigos, en una fiesta, yo qué sé, ¿no? Lo que había sido siempre en las redes sociales, ¿no? Sino que hay miles y millones de personas opinando sobre una cosa, pues todo se polariza de una manera tan rápida, tan heavy, es pura matemática, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que hay una paradoja que me encanta, que es esto de ser de derechas y ser de izquierdas. Una cosa que yo, en mi humilde opinión, considero que ya no existe, que es una cosa que hace tiempo que ya no existe, que está obsoleto, pero que los políticos, por lo menos en este país, yo voy a hablar en este vídeo sobre política, ya lo digo, supongo que con la miniatura queda un poco claro, pero por si acaso, también de historia, porque tiene relación, siempre, la historia siempre tiene relación ahí. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Los políticos. Voy a hablar de los políticos, de cómo los políticos han sabido eso. Cómo han sabido todo y que el concepto de izquierdas y derechas en el mundo político cada vez tenía menos sentido, han sabido darle otra vuelta de tortilla, han sabido aprovecharlo para su propio beneficio, ¿vale? Para usarlo como herramienta de marketing para desprestigiar a los demás. O para decir, es que yo soy de izquierdas, es que tú eres de derechas. No, yo soy de derechas, tú eres que de izquierdas, ¿no? Pero en realidad, y eso que quiero de alguna forma enseñaros, bueno, vamos a analizar en este vídeo, es que esto de las derechas y las izquierdas ya no existe, está muerto, esto ya no. O sea, hoy en día los partidos políticos, por lo menos aquí en España, son todos iguales, socialdemócratas, punto. Hay unos que se tiran las flores diciendo que son ellos los socialdemócratas. Sí que es verdad que estoy hablando de los partidos grandes y medianos, ¿eh? Los que son más pequeñitos sí pueden ser, pues no, socialdemócratas no, pueden ser otras cosas. Pero los que son grandes y medianos tienen que ser socialdemócratas, porque si no hay una socialdemocracia, la gente no los va a votar, porque la gente está acostumbrada a unas libertades, pero también unas seguridades. Y ahí estamos con la derecha y la izquierda. Libertad, seguridad. Ay, ay, ay. Pero quizá los que estáis viendo ahora mismo este vídeo tenéis en la cabeza que es la izquierda, que es la derecha, claro. Pero a lo mejor no es tan fácil. Porque ya os digo, hoy en día eso se ha diluido de una manera muy bestia. Y la gente puede tener una idea de qué es la derecha y qué es la izquierda. Pero no está tan claro. Y os voy a hacer una especie de reflexión y voy a poner unos ejemplos para que veáis que las cosas no son tan fáciles y que lo que uno piensa que es quizás no lo es porque no se ha parado a pensar según qué, ¿vale? Pero vamos a empezar por el principio, ¿vale? ¿Cómo nació esto? ¿Por qué derechas e izquierdas? ¿Esto de dónde sale? ¿De dónde sale? ¿Por qué los que son de una manera se les dice de izquierdas, los que son de otras se les dice de derechas? Vale. Esto nace, como muchas cosas, por la era de finales del siglo XVIII, con la Revolución Francesa, que de ahí surgen muchísimas cosas
que hoy en día pues siguen prevaleciendo, ¿no? Pero vamos a centrarnos en esto de izquierda a derechas. Cuando estalló la Revolución Francesa, durante esos años en que había todas esas convulsiones políticas, ¿no? Entre unos que pensaban unas cosas, otros pensaban otras, pues los que estaban a favor, cuando se empezó a plantear el hecho de derrocar el antiguo régimen y crear una república y crear una democracia, bueno, sí, todo esto, las ideas republicanas, revolucionarias de la Revolución Francesa, ¿vale? Crear, pues eso, una constitución, todo esto, ¿no? Bien, derrocar el antiguo régimen con los reyes y todo eso, pues claro, que había gente que estaba a favor y gente en contra. Entonces, los que estaban a favor, pues de alguna forma serían como más progresistas en ese sentido, aunque bueno, no me gusta usar la palabra progreso o progresista, porque ser progresista no siempre quiere decir algo bueno, que esto también lo confunde mucha gente. Por ejemplo, haber inventado muchos de los inventos que se hicieron tecnológicos durante la época entre guerras hizo que luego la Segunda Guerra Mundial fuera la guerra más desastrosa de todos los tiempos. O sea que el progreso no siempre es bueno, ¿vale? Pero bueno, esto ya son otros debates que no me quiero meter. Digamos que los que estaban en contra de que siguiera habiendo el antiguo régimen, pues eran unos, y los que estaban a favor de que siguieran las cosas como estaban, con los reyes, los nobles y todo el rollo, que por cierto, ahora que hablo de la Revolución Francesa, voy a decir una cosa que creo que mucha gente no sabe, y es que quien empezó la Revolución Francesa no fue el pueblo yéndose a quejar allí. ¡Ay, es que los nobles estamos ya hartos de que no sé qué! No. La plebe siempre se fija en los nobles, lo que hacen los nobles, porque ha sido su referente toda la vida, durante todo el antiguo régimen, toda la época feudal, ¿vale? Quien empezó la Revolución Francesa fueron los propios nobles. ¿Contra quién? Contra la monarquía, que cada vez estaba acaparando más y cada vez se estaba volviendo más absolutista. Todo, y que eso del absolutismo también es un mito, que bueno, también quizá otro día desmontemos también. Pero bueno, la monarquía cada vez acaparaba más y los nobles, que creo que en un vídeo dije, si no recuerdo mal, que no eran más que todos los nobles y también los reyes eran todos primus inter pares, lo que pasa que el rey tenía algo más espiritual, religioso, que lo ponía un poco por encima, a nivel espiritual, a nivel de, oh, sí, ¿entendéis? Pero los nobles eran nobles, un rey era igual que un conde a nivel de derechos terrenales y muchas cosas. ¿Qué pasó en Francia durante el siglo XVIII y demás? Con Luis XIV, con los Borbones, toda esta gente, empezaron a crear eso del rey sol, eso de que la monarquía pues tenía que ir acaparando cada vez más, que los nobles venían a la corte, no como en la Edad Media, que estaban en sus castillos y tenían su propio, digamos, poder, ¿no? Aquí no, aquí los nobles habían como, no sé cómo decirlo, acortesado y estaban ahí al lado del rey, lamiéndole, ¿vale? Lo que no suena. Entonces, los que se revolucionaron realmente, como empezó la Revolución Francesa, fueron los nobles, que se revolucionaron contra la monarquía, que estaba hasta los cojones ya de que lo que sus campesinos que eran vasallos suyos habían estado usando un molino o una charca para que bebieran su caballo o unos sitios para que comieran sus cabras, no sé qué, el rey ahora, no, es que eso es cotorreal, no, es que eso es del rey, no, es que eso no sé qué. Estaban hasta los cojones de que su propia gente no pudiera hacer uso, tuviera que pagar unos impuestos cada vez más elevados, etcétera, etcétera. Se hartaron y empezaron a revolucionarse, a rebelarse contra la monarquía. ¿Qué pasa? Que como eso llega al pueblo, y el pueblo siempre hace y se fija en lo que hacen los nobles, porque es su referente y siempre lo ha sido, ¿vale? Antiguamente la palabra de un noble valía más que la palabra de un plebeyo, obviamente, porque era gente más elevada, moralmente, supuestamente, claro. Entonces, ¿qué pasó? Pues después de que los nobles se rebelaran contra la monarquía, cuando el pueblo, que es la gran masa, dice, nos tenemos que rebelar contra la monarquía, y empezaron a quejarse de esos impuestos, los impuestos del pan, de no sé qué, de todas estas movidas, que son lo que más famoso y suele salir, ¿no? La toma de la Bastilla, todas estas mierdas. Parece que fue el pueblo que se rebeló contra la nobleza o contra los de arriba, contra, digamos, los que laboran contra los que guerrean, ¿no? Pues no. Eran los nobles primeros que se rebelaron contra otros nobles que eran la monarquía, ¿vale? Los, digamos,
religiosamente más altos. Y el pueblo también se rebeló contra ellos porque se fijaron igual que hacían los nobles. Hostia, ellos se rebelan, nosotros también. Y ahí se lió una trifulca brutal. De hecho, la Revolución Francesa está considerada como uno de los eventos de laboratorio para estudiar mil cosas, sobre no solo de historia, sobre comportamiento humano, sociología, bueno, mil cosas, ¿vale? Pero bueno, no vayamos de las ramas. Derecha e izquierda. ¿Qué pasaba? Que en el Parlamento, no se llamaba Parlamento, creo que se llamaba, bueno, donde se reunía la gente, digamos, para parlamentar, donde el rey, por ejemplo, de siempre había reunido a los nobles para parlamentar, que hacía como años o décadas o no sé, o más de un siglo, no sé, que no los reunía, por ese afán de absolutismo, se reunían, pues los que estaban sentados a la derecha, casualidad, simplemente pues estaban a favor de que siguiera el régimen como estaba. Y los que se sentaban a la izquierda eran los que estaban a favor de los cambios. Podría haberse sentado al revés y yo qué sé, pues ahora decir que lo que ahora decimos que es derecha se llamaría de izquierdas y al revés. O sea, que es pura coincidencia de que se sentaran de una manera u otra, ¿vale? No sé si los parlamentos de hoy en día lo siguen haciendo, ¿no? Habría que fijarse si en el Parlamento español, del gobierno español, ¿no? Ahí en las... ¿cómo se llama? La cámara esta, las cortes, no sé, bueno, el gobierno, bueno, lo que sale en la tele, vaya. Yo es que tampoco... Yo de política no me gusta mucho seguir la actualidad, pero algo sé. Entonces se sientan, no sé si se sientan los que son más supuestamente de derechas a la derecha, no sé desde qué punto de vista, y otros a la izquierda. O se mezclan, bueno, no sé. Pero bueno, derechas o izquierdas. ¿Y tú de quién eres, no? A ver, esto de las derechas y izquierdas nace ahí. Y nace de que siempre, pues los que eran más de derechas, se suponía que eran los más conservadores, los que no querían los cambios, querían que las cosas fueran como siempre. Y los de izquierdas eran aquellos que querían cambiar cosas, ¿vale? Que por otro lado, no eran los revolucionarios. Por lo menos al principio, porque durante toda la historia de la Edad Media y la Edad Moderna, la época feudal y todo demás, ha habido muchas revueltas y también llamadas revoluciones, que lo que quería decir es, revolución significa volver otra vez a cómo están las cosas. Cuando los campesinos hacían revueltas de campesinos, era porque su noble, su señor, lo que sea, no estaba siguiendo lo que siempre se había seguido, las normas que siempre habían regido, se estaba yendo un poco por ahí por pataneras, ¿sabes? Y entonces se revoltaban y decían, y le exigían que se comportara como tal, como un noble, y que todo lo que siempre se había de alguna forma establecido que se mantuviera, con lo cual la palabra revolución en un principio significaba un poco lo contrario que lo que fue después, ¿vale? Porque si os fijáis en la Revolución Francesa, ¿cómo inicia la revolución? Los nobles quejándose de que el monarca estaba acaparando demasiado y querían que volviera a ser todo como era siempre, como había sido siempre, no acaparando tanto. Por eso se revolucionaron, era una revuelta. Una revuelta es quejarte y criticar que te estás haciendo cosas muy raras, vuelve otra vez a lo que hemos estado haciendo siempre. O sea, daos cuenta, pero que luego se convirtió, cambió todo, petó todo, y ahora hoy en día se entiende que una revolución es algo para el cambio. Y no. En realidad, o por lo menos en un principio, el concepto de revolución significaba algo para que se mantuviera como siempre, no para el cambio, sino todo lo contrario. ¿Vale? Pero bueno. Entonces, esto de las derechas y izquierdas, de ahí viene. Vale, ¿qué pasa? Que llega un momento, sobre todo después del franquismo, aquí en este país, en otros países ya antes, ¿vale? Que ser derechas y ser de izquierdas, al final ya es un poco como un pequeño lacito que le pones, unas pequeñas características. Pero los partidos de hoy en día, o por lo menos ya a partir de los años 80, 90 y poco a poco, progresivamente, las diferencias entre partidos que sean más conservadores o menos conservadores cada vez es menos. Hoy en día, la diferencia entre por ejemplo, Vox, que le llaman la extrema derecha, y los de Podemos, que son los que están a favor de los ocupas, todo es terrible, ¿vale? Esta gente son muy parecidos, son iguales. Tienen pequeñas diferencias que lo que van a afectar, si salen elegidos unos u otros, en realidad van a ser, quien se va a ver afectado por las políticas de ellos o de otros, va a ser una minoría de la población. El 80 y pico % de la población no va a notar nada. Llevamos años y años que gobierna a veces el PSOE, a veces el PP. Claro, ¿vosotros notáis algún cambio?
Sí, dirá uno, sí, sí que ha habido cambios, esto y lo otro. Pero tú lo comparas con antiguamente, en el siglo XIX, o en el siglo XX, bueno, principios del siglo XX, lo que es el siglo XIX, lo que eran ser partidos de derechas y de izquierdas, eso sí que cambiaba mucho la sociedad y cambiaba todo, realmente. Era radical el cambio de que hubiera un sistema súper conservador y otro mucho más liberal, o etcétera, ¿vale? Eso por un lado, ¿vale? Que os quede claro que hoy en día ser de izquierdas y ser de derechas son chorradas. Y es marketing que usa el político para buscar voto. Si yo digo, no votes a ese que es de extrema derecha, ¡oh, la extrema derecha, qué mala es! No sabes por qué, lo asocias a los nazis o a no sé qué. O no votes a esos, que son unos rojos y mira, están a favor de los ocupas, no sé qué. O los rojos que se piensan que el dinero viene del cielo, que no sé qué, esto nos va a llegar a la ruina, no sé qué. Que da igual, ni una cosa ni la otra, que da igual quién gobierne, que lo único que quieren es estar ahí chupando el bote, como todos sabemos. Entonces, un consejo que yo doy es que votemos siempre a partidos minoritarios, siempre. Al principio dirá uno, no, pero es que entonces no es un voto útil, porque si no llegas a un diputado, a 2 diputados, no sé qué, da igual, poco a poco ya irán esos partidos pequeños teniendo diputados, poco a poco, si seguimos votando a partidos pequeños, ¿vale? O medianos incluso, pero más a pequeños. Y las democracias, si realmente eres demócrata, pues es que haya una participación de todo, o sea, una representación de todos los partidos y toda la gente que ha votado. No que haya siempre 2 partidos grandes o uno por ahí que le chupa el culo para poder gobernar y todas estas mierdas, ¿vale? Eso ya es a título personal. Yo recomendaría votar siempre a partidos pequeños. Votar siempre, pero a partidos pequeños. Vale. Y ahora la gente me dirá, bueno, pero a ver, ¿qué es esto de la derecha y la izquierda? ¿En qué consiste exactamente? Porque antes has dicho que realmente lo que parece de derechas no tendría que ser, o qué es exactamente cada cosa. Os voy a poner un ejemplo para que veáis lo confuso y complejo que es esto. Y que decir que es ser de derechas o ser de izquierdas no es tan fácil como parece. La gente parece que tiene muy claro lo que es cada cosa, pero cuando analizamos cada concepto y preguntamos, ¿vale? Y voy a hacerlo con un ejemplo histórico, ¿vale? Que es el carlismo. Espero que no se me vaya mucho el vídeo y lo quiero explicar en poco tiempo. El carlismo. No, perdón. Esto mejor me lo guardo para otro vídeo. Porque si empiezo a hablar de la nación... No, haré otro vídeo y hablaré de las naciones, de lo que es el concepto de nacionalismo, cómo nace y todo esto de la nación. Mejor me guardo esta bala para el carlismo, sí. Voy a usar otro ejemplo. Perdóname, voy a usar otro ejemplo mejor. Es que esto de divagar e improvisar tiene lo suyo. Pero me va bien porque así me da pie para otros vídeos. Sí, en otro vídeo hablaré del carlismo y de lo que es la nación, el concepto de nación. También tiene tela. Voy a poner un ejemplo. A la guerra civil, los bandos que se crearon. Uno dirá, hombre, está clarísimo. Estaba el bando de Franco, de los nacionales y tal, que era la derecha, y el bando de los republicanos, que era la izquierda. Bueno, a ver, los bandos realmente no estaban unificados. En España, en esa época, y como en cualquier otro sitio, en cualquier época, no hay 2 derechas e izquierdas, como hoy en día queremos creer, para que así veáis de qué va el rollo. Hay un montón de ideologías, de pensamientos, de intereses, ¿vale? De creencias, un montón, una amalgama muy grande. Y cuando alguien la lía y se crea una guerra, como en las guerras tiene que haber 2 bandos, lo que hace cada uno de esos grupos es decir, ¿con quién me alineo? ¿Con quién me interesa más? Cogen una balanza, empiezan a decir, a ver, pros, contras, y acaban alineándose en un bando o en otro. Voy a poner el ejemplo, los carlistas. Al final voy a hablar de los carlistas, pero los carlistas me dan para hablar de más cosas, como lo que he dicho antes. Pero bueno, los carlistas decidieron ponerse en el bando de Franco porque era el que defendía sus ideales religiosos, que era lo primero para ellos. Pero no estaban a favor, y durante todo el siglo XIX nunca habían estado a favor del concepto de nación, de que España fuera una nación, sino ellos estaban a favor de que siguiera el antiguo régimen, con el rey,
con sus vasallos, sus fueros, sus cosas y todo esto montinglado del feudalismo. No una nación, todo un estado y todo como pues Franco y muchos, la Falange y todos otros grupos, pues estaban de acuerdo. Y también estaba de acuerdo con eso, pues también el bando republicano. Todos los carlistas estaban allí y dijeron, ¿qué hacemos? ¿Con quién nos vamos? Es que no nos gusta, creo que nosotros queremos ir a lo de antes. Entonces pensaron, mira, vamos a ir con el bando de Franco, que parece que son los que más se parecen a nuestros intereses. Pero dudaron. ¿Vale? Otra duda. ¿Qué os pensáis? ¿Que los americanos cuando fueron a ayudar en la Segunda Guerra Mundial tenían claro a qué bando ayudar? ¿No? Hicieron una especie de referéndum, como referéndum igual, más o menos, por la población, para que la gente votara más o menos a qué, claro, si juntarse con los nazis o con los comunistas, ¿a cuál peor? Porque ellos eran muy capitalistas. Entonces, claro, y al final se dieron cuenta de que no, mejor vamos a ayudar a los comunistas porque era mucho más peligroso el nazismo, ¿no? Por lo que fuera. O sea, que las cosas no son tan derechas o izquierdas ni hay tanto tal. Y, por ejemplo, en la guerra civil, en el bando de los republicanos, hubo hasta una guerra civil interna en ese bando, aquí en Cataluña, por ejemplo, ¿no? Que eran, claro, tú imagínate a todos estos republicanos catalanes, burgueses, que tenían empresas durante el siglo XIX, etcétera, y que eran súper, digamos, progresistas, pero que eran explotadores, iba a decir la palabra negreros, que se solía decir antes, no me gusta, pero bueno, para que me entendáis, claro, todos estos otros grupos anarquistas, la CNT, no sé qué, y demás, que estaban en contra de toda esta explotación, también hay ciertos grupos comunistas también, pues, no claro, saltaban chispas, o sea, imagínate, pero estaban inmovando. Claro, también se habían alineado contra el otro bando, pero para que veáis que la izquierda-derecha no es tanto el que es de... O sea, no puedes generalizar, eres de derechas, eres de izquierdas, no. Cada uno tiene sus pensamientos, su ideología, sus maneras de ver el mundo, y luego tiene, como en una guerra, hay dos bandos en un duelo, tienes que ponerte en un sitio o en otro. En la Revolución Francesa, pues te sentabas más a la izquierda o a la derecha si eras más conservador o menos. El que era más conservador estaba a la derecha de todos, el que era menos al otro lado. Pero esto era antes, tío. Ahora ya se ha ido cada vez diluyendo de tal manera que ¿qué diferencia hoy en día entre derechas e izquierdas? Realmente es muy poca. Son todo tonterías. Y ya para acabar, voy a poner un ejemplo, voy a poner en duda qué es la izquierda-derecha. Una cosa que podemos decir hoy en día, por ejemplo, tú coges el partido de extrema derecha, ¿no? Vox. Vox a nivel económico es hiperliberal. No le gustan los impuestos, no le gusta que el Estado, el gobierno, esté ahí en medio recaudando impuestos, sino que tiene una idea como más americana del capitalismo y tal. Son hipercapitalistas, hiperliberales. Y son de derecha, y extrema derecha. Si tú miras los regímenes de extrema derecha de la historia, por ejemplo, podemos coger el franquismo o el nazismo y demás, pues estaban en contra del capitalismo. De hecho, esto reaccionario, todo el movimiento reaccionario de, por ejemplo, aquí en España, de la guerra civil, reaccionaba contra todos esos progresos que se habían hecho en el siglo XIX, toda esa burguesía, toda esa industria, todos esos burgueses que se habían creado, todo ese capitalismo, estaban en contra de ese capitalismo, estaban en contra del Estado, estaban en contra de esa idea de que cada vez se cobraban más impuestos, estuviera más controlada la población en ese sentido. Querían volver a lo de antes, a las ideas de antes. Y lo gracioso es que luego, durante el franquismo, había unas cosas, y el nazismo, y el fascismo italiano, de social, o sea, totalmente socialista. Son regímenes muy socialistas, de que todo el mundo igual, lo típico, ¿no? De las juventudes, no sé qué. Es porque siempre han estado en contra de ese capitalismo en que uno sobresalga sobre el otro. No, aquí vamos a crear un régimen como una especie de secta, todos iguales y todos un socialismo feroz, que es, por ejemplo, la Falange española es socialismo en estado puro, ¿vale? En ese sentido. Con lo cual, tú dices, a ver, entonces esto no me cuadra mucho, este socialismo no me cuadra mucho, y este control del Estado, como hacía Franco, que Franco y su régimen controlaba el Estado, todo lo controlaba él. Ese control del Estado no cuadra mucho con, por ejemplo, Vox
y sus ideas liberales, hiperliberales, de que el Estado realmente no controla nada. Entonces tú dices, vale, entonces ser liberal es de derechas o de izquierdas. Y hoy en día la gente pensará, sí, ser liberal y ser capitalista es de derechas. Bueno, pues todos los regímenes estos que ha habido, muy de derechas no serían más bien de izquierdas. Si tú consideras que ser de derechas es ser liberal económicamente y estar con el Estado como el gobierno ahora mismo que tenemos hoy en día, o estos gobiernos más socialistas, en el que se cobran muchos impuestos para luego repartir entre los que no tienen, etcétera, ¿no? Esas ideas socialistas, ¿no? Que todo el mundo está un poco de acuerdo, en más o en menos medida. Pero para que veáis la diferencia, o sea, para que veáis la paradoja es, bueno, no es una paradoja, es que no queda claro qué es derecha y qué es izquierda. Y os pongo este ejemplo, ¿no? De que la derecha, que tú te preguntas, ¿la derecha qué? ¿Está a favor o en contra del Estado? No se sabe. Ahora quizá no, pero antes sí. Entonces, ¿qué es la derecha? Pongo el ejemplo de esta derecha y ya para acabar el vídeo, que se me está alargando, para poner en duda muchos conceptos ya de base y también decir que muchos conceptos a lo largo de la historia o a lo largo del transcurrir de los procesos históricos y demás, van cambiando, como ese que os he dicho antes de revolución, que hoy en día, o a partir de cierto momento, se entendió que revolución era el cambio, cuando durante toda la historia era al revés. Revolución significaba volver a lo de siempre. Revolución. No evolución, revolución. Tira para atrás. ¿Entendéis? Entonces, para acabar, ¿eres de derechas o eres de izquierdas? Es un absurdo. Es el marketing que usan los políticos hoy en día, aprovechándose de la historia, para crear, pues eso, un atractivo, tanto positivo como negativo, para acaparar votos, nada más. Pero realmente, ser derechas y izquierdas no existe ya. Olvidaos de esa mierda de la derecha y la izquierda, que ya está, que ya no existe. Habrá gente que tendrá unas ideas más de una manera o de otra, porque no puedes decir más derechas o de izquierdas. Dices, por ejemplo, es que me viene muy bien el ejemplo de Vox. ¿Vox es más de derechas? Bueno, pero si son liberales... Ah, no, pero es que ahora liberal es ser de derechas. Bueno, pero los regímenes que siempre se han considerado de derechas no eran liberales, eran todo lo contrario, eran socialistas. Entonces, ¿qué? ¿Qué es la derecha? Como no sabemos bien lo que es y ya no existe, es una cosa obsoleta, que ya hace tiempo que no... Olvidaos de derechas y de izquierdas. A partir de aquí, a partir de ahora, quiero que olvidéis eso. Que cuando os pregunten vuestras ideas, no sé qué, eso, yo soy más de izquierdas, yo soy más de derechas. Mierda, eso no existe. Es como decir, yo soy más de, yo qué sé, de Spinetta o de los mundos de Yuppie. ¿Es que ya no existen? Pues ya está, tío. No, dejaros ya de derechas y de izquierdas. Son tonterías. Es marketing que usan los políticos. Con lo cual, volvamos otra vez a... Y repito, todos los partidos son iguales, son socialdemócratas. Con lo cual, hay pequeñas diferencias entre unos y otros. Y eso de la derecha y de la izquierda es marketing para engañaros, para venderos la moto, para vender un producto, como todo. Con lo cual, ya acabo el vídeo, que me estoy enrollando demasiado y creo que estoy dando vueltas a lo mismo. Y me estoy quedando la boca seca. Es que estas cosas, hay cosas que me enervan. Hay temas que me enervan, Este es de ellos, Me enerva. Pero bueno, otro día seguiremos hablando de los carlistas, que son muy interesantes porque te ayudan. Es una herramienta histórica muy interesante y hablaremos del nacionalismo, que también es otro tema que hay que tratar. Pero ya os digo, olvidaos ya, ni derechas ni izquierdas. Ya no existe. Cuando hablemos de política, ya hablemos de cosas concretas y ya está. Pues esto lo que va a crear es la mierda esta de las polarizaciones que realmente no existen. Está todo en nuestra cabeza. Con lo cual, pues bueno, pues lo he dicho. Ah, se me olvidaba. Tom y Jerry. Dibujos animados, ¿os acordáis, no? Me la he puesto porque me he acordado del Congreso de los Diputados. Digo, sí, verlo es como ver dibujos animados. Yo creo que solo sirve para entretenerse y ya está. Porque para nada más sirven.